El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida queríamos hoy volver a tener el debate, a continuar con la pregunta que le hizo Antonio Maillo en el anterior pleno, que tiene que ver con la situación que vive la hostelería, el sector turístico y concretamente la situación de las condiciones laborales de las camareras de piso. Pero permítame que antes de iniciar de la pregunta, le planteé que ayer estuvieron aquí otra vez en las puertas del Parlamento andaluz la red de AMPAs del centro de Sevilla. Y es que un año más, y este es el 10º, siguen sin tener plazas públicas suficientes para poder matricular a su hijo e hija en esos colegios. Recordará usted que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tuvimos dos preguntas acerca de la prevalencia de las plazas públicas, de la importancia que había que darle a los colegios públicos y adquirieron una serie de compromisos. Ocurre que nuevamente el discurso del Gobierno andaluz, de usted como presidenta, no se corresponde con la realidad. Hay 21 familias del centro de Sevilla que no van a poder matricular a sus hijos en plazas públicas o que va a tener que haber un aumento de la ratio. Ayer se manifestaron, no más engaños, cole ya en el centro, cole público en el centro, y queríamos, lógicamente, hacernos eco porque tuvimos dos preguntas sobre la educación pública. Entrando ya en la pregunta que queríamos seguir haciendo en este pleno sobre las condiciones laborales de las camareras de piso y las distintas amenazas que tiene el sector turístico, bueno, pues decirle que, como planteábamos hace 15 días, el sector turístico es un sector que no para de tener subida en pernoctaciones, subida en turistas, pero hay una parte que son las condiciones laborales que no para de tener bajada. Ha bajado considerablemente la contratación a tiempo completo por un aumento en la contratación temporal y, además, parcial. Hay una situación de contratos eventuales y temporales, condiciones salariales de miseria y una sobrecarga de trabajo verdaderamente propia de una situación de esclavitud. Y son fundamentalmente mujeres, lo planteábamos en el anterior pleno, las que sufren esta situación. Andalucía tiene competencias propias que aparecen en el Estatuto para poder tener un Gobierno que no solamente no se ponga de perfil, sino que rompa la neutralidad y se ponga a favor de condiciones dignas de trabajo en el sector turístico. Le hemos entregado una serie de propuestas y queríamos seguir debatiendo con usted qué concrete medidas que va a hacer el Gobierno andaluz para efectivamente pelear por un trabajo estable y de calidad. Muchas gracias. La portavoz de Izquierda Unida ha pedido al Gobierno que se implique más en el arreglo, en la mejora de las condiciones de miseria y esclavitud del sector turístico. Responde ahora la presidenta de la Junta. En torno a lo que acaba de hacer referencia al déficit de infraestructuras públicas de educación en el centro de Sevilla. Mire, son dos cosas diferentes. Una, el déficit de infraestructura, y otra, el proceso de escolarización. Y usted ha mezclado en su intervención ambas cosas. La primera, lo comparto. Creo que en el casco histórico, en el casco antiguo de Sevilla, igual que en otras zonas de la ciudad o de otras capitales de provincias en Andalucía, hay déficit de infraestructuras públicas en la educación en nuestra comunidad y que tenemos que invertir. Para eso los ayuntamientos tienen que poner suelo público a disposición del Gobierno de la Junta para poder llevar a cabo, como decía, esas infraestructuras. Lo comparto. La segunda, el proceso de escolarización, no tiene que ver con eso. En primer lugar, está abierto aún, y usted lo sabe. Y, en segundo lugar, evidentemente, mi compromiso, y lo voy a cumplir, que en el caso, sobre todo, de educación infantil y primaria, siempre vamos a primar la educación pública, las líneas de las escuelas públicas, por encima de las líneas de las escuelas concertadas. Insisto, siendo consciente, como soy, de que en algunos distritos de determinadas ciudades de Andalucía hay que invertir y hay que ponerse de acuerdo con los ayuntamientos para dar esos servicios que en estos momentos no se pueden estar prestando íntegramente por la educación pública. En segundo lugar, traía hoy aquí, yo le agradezco a su grupo parlamentario que haya traído a esta Cámara, lo hizo el lunes a través del registro, las propuestas que yo solicité en el pasado pleno. Yo creo que eso es un buen síntoma
de la importancia y del rigor que le damos al Parlamento de Andalucía. Significa contrastar opiniones, diálogo y buscar el acuerdo. Yo sé que no todo el mundo ni lo entiende ni lo practica, pero en este caso, insisto, tengo que agradecer a su grupo el rigor de aquella intervención y el tomar la palabra y recoger el guante que le tendía al portavoz de su grupo parlamentario. Comparto con usted la situación en la que están miles de trabajadores, no solo en el sector turístico, sino en el mercado laboral en nuestro país. Y seguramente los datos que ayer se arrojaron, que se habló en esta Cámara y que hemos conocido en los últimos días, de pobreza en nuestro país, van ligados indiscutiblemente a una reforma laboral infame que se ha llevado por delante los derechos de los trabajadores, que se ha llevado la dignidad en el empleo, la calidad y las condiciones mínimas en las que un trabajador o trabajadora tiene que desempeñar su empleo y poder sacar a su familia adelante. Quien pensaba que los recortes no iban a provocar dolor, es evidente. Estos recortes han traído como consecuencia sufrimiento, dolor y pobreza. Y, por tanto, hay un elemento por encima de todo urgente, que es derogar esa reforma laboral cuanto antes y que el Gobierno, que salga de las urnas después del 26 de junio, lo lleve a cabo. Pero, mientras tanto, todos los agentes, todas las instituciones tenemos que poner cuantos instrumentos tengamos a nuestro alcance. Y, evidentemente, el Gobierno de la Junta de Andalucía va a llegar al límite de sus competencias, al máximo de sus competencias, para intentar paliar en la medida de nuestras funciones, de nuestras competencias, como le decía, aquellos elementos que pueden ser subsanables. Y le propongo que apoyen, vista y leída, sus propuestas, como decía, el pasado lunes, le propongo que apoye las siguientes actuaciones en el marco de una estrategia global que entiendo es necesaria para solucionar la situación de miles de trabajadores, pero especialmente trabajadoras a las que he hecho referencia en el sector turístico en Andalucía. En primer lugar, exigir mayores niveles de conciencia social. Hay que exigir a las empresas que cumplan y que aporten estabilidad al empleo. Y de ahí que la próxima orden anual de ayudas para empresas turísticas, entidades locales y playas, como bien me solicitaban en su documento, va a contemplar como criterios prioritarios aquellos proyectos que se vinculen con el fomento, creación y mantenimiento del empleo estable en el sector. En segundo lugar, hay que incrementar las actuaciones de control e inspección contenidas en el convenio suscrito de inspección de trabajo dependiente del Ministerio. Y ahí la Junta de Andalucía va a ser inflexible y le va a exigir al Gobierno de España y al Ministerio, que es el que tiene la competencia en inspección de trabajo, que lleve al límite de su obligación de vigilancia y de control. En tercer lugar, incrementar las campañas de salud e higiene en el trabajo, como bien dice nuestro Estatuto de Autonomía. Y para ello, la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral, que se va a aprobar este año, va a fijar como objetivos específicos en relación con las lesiones originadas por trastornos musculoesqueléticos y con la carga mental del trabajo, que especialmente son muy significativas en este sector y en esas mujeres a las que ha hecho referencia. Y, en cuarto lugar, vamos a ofrecer el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para facilitar y para ayudar en la mediación y en el arbitraje de los conflictos colectivos de trabajo para poder solucionarlo. Es decir, poner en manos de los trabajadores del sector turístico y especialmente, como decía, de esas mujeres, todos los mecanismos que estén en nuestras manos para que se sientan respaldadas y defendidas en sus derechos como trabajadores en Andalucía. Muchas gracias. Para mejorar las condiciones de trabajo, la presidenta ha dicho que va a plantear un plan para vincular la estabilidad del empleo a los contratos públicos, mejorar la inspección de trabajo y mejorar también las condiciones de seguridad y higiene del trabajo. Vuelve a hablar la portavoz de Izquierda Unida, Elena Cortés. Llevan 10 años con compromiso de varios consejeros, alcaldes y gobiernos que no se han cumplido. Luego, lo que usted está diciendo aquí no se corresponde, lamentablemente, con la realidad. Con respecto a lo que planteaba de la pregunta concreta, no sé si nos podrá dar algún plazo para evaluar algunas de las cuestiones que ha situado, que ya le digo, el Gobierno de Baleares la adelanta usted por la izquierda, presidenta. Se puede ser mucho más valiente, mucho más comprometido que lo que usted ha esbozado con el sector del hotel, de los hoteles y, sobre todo, con las mujeres camareras de piso que trabajan en ellos. Mire, hoy nos acompaña Pepi, una trabajadora, una camarera de piso de la provincia de Cádiz, que efectivamente corrobora que en las cadenas hoteleras de Andalucía, que todos los nombres nos suenan,
efectivamente están trabajando las empresas externas. ¿Sabe por qué tienen las camareras de piso un problema de salud? Porque tienen una sobrecarga de trabajo, porque están sobreexplotadas, porque en lugar de hacer 14 habitaciones, las obligan a hacer 26 habitaciones, porque tienen contratos eventuales y a tiempo parcial, y porque hasta que no acaben las habitaciones que tienen para limpiar, no se marchan del hotel. Por lo tanto, tenemos una situación de sobreexplotación, de un fraude, porque el empresario no está cotizando por ella a esa hora, ni a la seguridad social, y, lógicamente, una situación de absoluta desprotección de esas mujeres. Pero que cada vez hay más mujeres valientes como Pepi, que no se van a dejar arrastrar ni se van a dejar pisotear por aquellos que solamente buscan su beneficio. Nosotros le hablábamos de muchas más medidas, presidenta, en ese documento que, efectivamente, desde el rigor, desde el que siempre responde Izquierda Unida, nos pedía en el anterior pleno. Empleo estable de calidad es sujetar todas las ayudas, todos los incentivos de todos los programas estratégicos que tiene la comunidad autónoma con Horizonte 20, todos, que puedan llegar al sector a dos condiciones: que se cumpla el convenio de la hostelería y que no haya empresas externas, que ahora mismo ya están en el sector. Luego, hechos son amores y no buenas razones. Porque además está el Plan General de Turismo con el Horizonte 20, la Ley del Turismo y distintas órdenes. Un plan contra la explotación laboral. La comunidad autónoma, el Gobierno de la comunidad autónoma tiene datos de cuál es la situación de las camareras de piso, porque se ha inspeccionado en planes anteriores y sabe cuál es esa situación. Lo que hay que es convertir esos datos, ese rostro de mujeres que están siendo explotadas en Andalucía, por una acción valiente y combativa del Gobierno andaluz, con un plan contra la explotación laboral de las camareras de piso, como por ejemplo se ha puesto en marcha en Baleares. Salud y seguridad laboral, fundamental. Efectivamente, pero fundamental es que se baje la carga de trabajo, además de que haya un cumplimiento de esos planes de salud y de seguridad laboral. Mejora tecnológica para cambiar la forma en la que están trabajando, y aquí volvemos también a situarle la necesidad de aprobar un decreto ley, no traer un proyecto de ley, un decreto ley de modificación de la Ley de Igualdad. Y decía usted en el inicio, en el debate de investidura, que Andalucía no tenía un minuto que perder. Y bueno, con respecto al turismo, a la Consejería de Turismo, tres cuestiones. No se ha puesto en marcha el plan de estacionalidad, el plan contra la estacionalidad, el plan de choque 2014-2016. Póngase en marcha, porque es necesario para el sector. Hay 5 provincias que en el año 2015 se han cerrado 145 hoteles. O la modificación de la orden de establecimientos hoteleros, que hay previsión de cambiarla para que un hotel de gran lujo pueda instalarse en la ciudad de Sevilla, en la torre conocida como Torre Pelli, pues también debería de cambiarse esa orden de establecimientos hoteleros en función de la calidad del empleo. Concluya, señora Cortés. Termino, presidente. Desde Izquierda Unida hemos hecho una confluencia para ganar, para sumar al mayor número de clases populares, de clases trabajadoras, de mujeres trabajadoras que están en una situación de explotación. Aspiramos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, pero también, presidenta, la reforma laboral del Partido Socialista del año 2010, que situó la lógica de la acumulación del capital por encima de la lógica de la generación de empleo estable y de calidad. Yo no sé si esa confluencia le quitará o no el sueño o el hipo, pero desde luego nosotros aspiramos a esa suma que multiplica para derogar esas reformas laborales, y a usted lo que le pedimos es que tenga un Gobierno valiente, comprometido y combativo en defensa del empleo estable y de calidad de esas mujeres camareras de piso, que son el corazón de la industria hotelera y que están siendo sobreexplotadas, y un Gobierno debe de actuar, y debe de actuar con agilidad y con rapidez. Muchas gracias, presidente.